Muy buen día, queridos estudiantes. Hoy veremos una nueva clase de educación ciudadana sobre derechos laborales en el mundo. Recordar la prevención del contagio de coronavirus, lavado de manos mínimo 20 segundos con agua y jabón, estornudar o toser con el antebrazo, mantener una distancia mínima de 1 metro, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, no compartir bombillas, cubiertos y evitar saludarse con la mano. Y el objetivo de la clase es comprender la importancia de los derechos laborales en Chile, considerando las principales tendencias globales y nacionales, la evolución de los mecanismos institucionales que buscan resguardarlos y los aportes de los movimientos y organizaciones sociales a su fortalecimiento. ¿Y cómo han cambiado los derechos laborales en Chile y en el mundo? Así que ahora vamos a ver la historia de los derechos laborales en el mundo. Y en la actualidad, gran parte de los países cuentan con códigos de trabajo que reconocen los derechos fundamentales de sus trabajadores. El inicio de este proceso se remonta en el siglo XIX europeo, junto con la Revolución Industrial, cuando la precarización de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores impulsó el surgimiento de diversas formas de organización obrera que comenzaron a demandar mejoras laborales y en sus condiciones de vida. Vemos el recurso número 1, que habla sobre el capitalismo, la organización obrera y derechos laborales, por ejemplo, en Europa en los siglos XIX y XX. Y el liberalismo se consolidó en Europa a fines del siglo XVIII, lo que significó el fortalecimiento y expansión del capitalismo. Si bien este aceleró el proceso de mejora material de los países en que se implementó, para los trabajadores muchas veces significó un deterioro en sus condiciones laborales y de vida. Los vínculos que unían a trabajadores y empleadores en el mundo rural y la pequeña industria sucumbieron ante el trabajo industrial, mecanizado y en serie, así como ante la despersonalización y masificación de los empleos. Aquí tenemos la consolidación del capitalismo, Europa y Estados Unidos, en la primera mitad del siglo XIX. Se produce la expansión y diversificación de la actividad industrial y la urbanización de la población, con el proceso de migración campo-ciudad. El alto número de trabajadores disponibles, sumando a la mecanización de la labor industrial, generó paupérrimas condiciones de trabajo, caracterizadas por extensas jornadas laborales que corresponderían a 12 a 14 horas. Trabajo rutinario, bajos sueldos, maltratos y abusos. No existía ningún tipo de regulación de las relaciones laborales, pues se exaltaba la libertad en el contrato de la fuerza laboral. Durante este periodo surgieron las primeras formas de protestas obreras modernas. Y aquí en esta imagen se puede representar muy bien lo que está explicado en este recurso número 1, del maltrato, de los abusos que había y sobre todo también que los niños también tenían que trabajar en ese tiempo, ya que no era un deber, una responsabilidad o un derecho ir al colegio. Y lo que tenía como más necesidad y prioridad era que se trabajara y muchos niños y niñas tenían que realizarlo. Surgimiento de las organizaciones obreras a mediados del siglo XIX y las acciones obreras que buscaban mejorar sus condiciones laborales y de vida adquirieron mayor nivel de organización y reflexión. Las demandas ya no se dirigían exclusivamente a los empleadores, sino que demandaban el accionar del Estado, en el caso de algunos grupos, mientras otros veían este un instrumento de la dominación burguesa. Las tomas de fábricas, huelgas y manifestaciones se expandieron, llamando a los estados a intervenir en las relaciones laborales. Estos favorecieron a los empleadores y reprimieron las acciones obreras, en nombre del orden social. La huelga y otras acciones de protesta fueron criminalizadas. Aquí tenemos un cartel que está exigiendo 8 horas diarias de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso, en Australia, por ejemplo. Las primeras leyes de protección al trabajo a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. La lucha obrera por el reconocimiento de los derechos laborales y mejoras en su calidad de vida se transformó en un tema que involucró toda la sociedad, tanto por la radicalización de sus acciones como por la masificación del fenómeno. Esto llevó a que dentro del propio liberalismo surgieran voces críticas al libre desarrollo capitalista, así como a las limitaciones del liberalismo político y su promesa incumplida de una sociedad autogobernada por iguales.
Instituciones de gran peso sociopolítico en la época hicieron llamados a modificar la forma en que se relacionaban trabajadores y empleadores. Este contexto, sumado a la necesidad de recuperar el orden y la estabilidad socioeconómica en beneficio del desarrollo industrial, impulsó a diversos estados a generar las primeras leyes en que por fin se reconocían como derechos algunas de las demandas obreras. Hacia finales de la década de 1890, leyes de disminución de jornada laboral y seguros ante accidentes de trabajo e invalidez habían sido aprobados en diversos países de Europa, además de Estados Unidos. Y tenemos en esta imagen trabajadores en Nueva York que se manifiestan por una reducción salarial en una fábrica textil en 1912. La consolidación de los derechos laborales a mediados del siglo XX. Si bien desde finales del siglo XIX buena parte de los países de Europa Occidental y Estados Unidos habían aprobado leyes que regulaban el trabajo y garantizaban derechos mínimos a los trabajadores, la consolidación de este proceso se inició en el periodo de entreguerras, 1918 y 1939, con la creación de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y el surgimiento del Estado de Bienestar, modelo de economía mixta, en diversos países, ambos inspirados en la convicción de que la mantención de la paz requería de la justicia social, así como que éste impediría la expansión de ideas y proyectos sociales contrarios al liberalismo. Tras la Segunda Guerra Mundial y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el reconocimiento de los derechos laborales y su codificación se expandió a buena parte del mundo. Tenemos esta fotografía de desempleados ofreciendo sus servicios en Estados Unidos en 1929, con todas ciertas sus profesiones. Bueno, espero que hayan entendido esta cápsula, la historia, ¿cierto?, de cómo es que comienzan todos los procesos de protestas obreras y que dan el surgimiento de las leyes laborales. Recordar que todas estas en su inicio surgen cuando está la revolución industrial y cómo está también el modelo económico liberalismo y encasillado también con el tema del capitalismo, en un momento en donde lo que importaba era la producción, ganar, ¿cierto?, más dinero, aumentar y generar más riquezas dentro del país, pero no la preocupación, ¿cierto?, del trabajador, del ser humano, evidentemente como persona. Entonces vamos ahora con manos a la obra. Realiza el formulario junto en la clase y luego marca como completa la tarea. Las páginas del texto que se ocuparon para esta cápsula fueron las 250 y 251. Y recordar realizar las dudas a tu profesor o profesora de asignatura. Esperando que estés muy bien, nos estamos escuchando en otra cápsula.